Estamos en el siglo XVI, hay corrupción en la Iglesia Ortodoxa, obispos metidos en política, los monasterios poseían enormes propiedades, había quejas, y aún así, mientras Europa Occidental ardía con la reforma y las guerras, el mundo ortodoxo no se movió. Entonces, ¿qué detuvo una reforma ortodoxa y por qué? Nunca sucedió. Relaciones entre protestantes y ortodoxos. Protestantes y ortodoxos sabían poco el uno del otro cuando estalló la reforma. Cada uno sabía que el otro se oponía al Papa en Roma, pero su comprensión de cualquier cosa más allá de eso era limitada al principio. Esta incertidumbre en realidad permitió que los protestantes fueran más positivos hacia los ortodoxos que los católicos. En un debate con Johann von Eck en 1519, Martín Lutero incluso señaló a la Iglesia griega como prueba de que el cristianismo podía existir sin someterse a la supremacía papal. Felipe Melanchthon, un líder protestante temprano y profesor de griego en la Universidad de Wittenberg, incluso se acercó al patriarca de Constantinopla para sugerir una amistad entre creyentes protestantes y ortodoxos. Una traducción al griego de la Confesión de Augsburgo, que expone los puntos principales de la creencia protestante, fue entregada al patriarca en 1559, pero no fue bien recibida. En palabras de un historiador, cito, una breve mirada a la Confesión de Augsburgo muestra que gran parte de su doctrina era francamente herética. En lugar de causar ofensa refutando el mensaje, Constantinopla no dio respuesta, y algunos historiadores sugieren que la carta puede que nunca haya llegado a su destinatario. Los protestantes lo intentaron de nuevo en la década de 1570. Teólogos luteranos y Tubinga enviaron una versión griega de la Confesión de Augsburgo al patriarca de Constantinopla, proponiendo relaciones más cercanas e incluso la unión como verdaderos herederos de la fe cristiana original. Pero la comprensión protestante de la fe ortodoxa seguía siendo limitada, y las enormes diferencias entre ellos rápidamente salieron a la luz. En mayo de 1576, el patriarca de Constantinopla dio una respuesta histórica. Tomó cada uno de los 21 artículos de la Confesión de Augsburgo y dio una respuesta ortodoxa a cada uno de ellos, declarando que varias ideas protestantes eran completamente heréticas e incompatibles con la fe ortodoxa, aunque estuvo de acuerdo con algunas declaraciones generales. El patriarca intercambió varias cartas más con los líderes protestantes alemanes, explicando las razones por las que la Iglesia Ortodoxa rechazaba las creencias protestantes. En 1581, el patriarca pidió amablemente a los protestantes que dejaran de escribirle, ya que era evidente que discrepaban en demasiados puntos como para cooperar. No habría unión entre ortodoxos y protestantes, pero ¿por qué? Naturaleza de las quejas. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que impidió la cooperación entre ortodoxos y protestantes? ¿Y por qué los primeros protestantes pensaron que podría funcionar? Protestantes y ortodoxos estaban de acuerdo en que la autoridad papal estaba fuera de control y que el catolicismo romano estaba plagado de prácticas erróneas y corrupción. Ambos rechazaban la idea de que el Papa fuera la cabeza suprema de la Iglesia o que Roma tuviera la última palabra sobre lo que era o no era la verdad cristiana. Para los protestantes que surgían en Europa Occidental y Central, estas quejas sobre la Iglesia Católica eran relevantes para su vida diaria. Muchos creían que sufrían bajo la Iglesia Católica corrupta, así que las quejas protestantes tenían mucho poder de persuasión. Pero para los cristianos ortodoxos, el catolicismo era un problema lejano. No vivían bajo el dominio católico y no tenían que lidiar directamente con la Iglesia corrupta. No eran sus vidas ni sus sociedades las que estaban luchando con esos problemas. En gran parte del mundo ortodoxo, especialmente donde las comunidades ortodoxas vivían bajo el dominio otomano, la agitación religiosa podía ser políticamente peligrosa de una manera que usualmente no lo era para los príncipes alemanes o los reyes ingleses. Las reformas anticatólicas no podían inspirar el mismo nivel de pasión y apoyo en el este como lo hicieron en el oeste. La naturaleza subyacente de las quejas también era diferente. Los protestantes, en última instancia, creían que el Papa era ilegítimo porque el papado no aparecía en la Biblia. Los ortodoxos negaban la supremacía papal sobre toda la Iglesia, pero no estaban en desacuerdo con tener un obispo de Roma. Simplemente creían que Roma necesitaba moderar su poder y aceptar un lugar más igualitario
junto a los otros obispos orientales de Alejandría, Antioquía, Constantinopla y Jerusalén. En el fondo, la razón por la que los protestantes y los ortodoxos se oponían al papado era fundamentalmente diferente. Era una de muchas diferencias que hacían imposible la cooperación. Diferencias de culto y culturales. Entonces, ¿qué otras creencias impidieron que la Iglesia Ortodoxa adoptara la Reforma protestante? La Reforma fue más que solo rechazar el papado. Fue una revolución en el cristianismo que eliminó las tradiciones acumuladas de la Iglesia Católica y regresó a la Biblia como la fuente suprema y única de la verdad cristiana. Esta doctrina se conocía como sola escritura. En su significado original, sola escritura significaba la elevación de las escrituras por encima de otras fuentes de verdad cristiana, pero llegó a convertirse en un rechazo total de las fuentes no escriturales como autoridad. La creencia protestante era que la Biblia contenía todas las respuestas que un cristiano pudiera necesitar. En palabras del propio Lutero, un simple laico armado con las escrituras debe ser creído por encima de un papa o un concilio que no las tenga. Para los protestantes, los siglos de concilios eclesiásticos y tradiciones acumuladas que no aparecían en la Biblia habían oscurecido la verdadera fe, y el verdadero cristianismo se encontraba al volver a lo básico. La Iglesia Ortodoxa rechazó esto rotundamente. Los concilios ecuménicos, las tradiciones eclesiásticas desarrolladas y los escritos de los padres de la Iglesia son fundamentales para la teología ortodoxa. Aunque puede que no aparezcan directamente en las Escrituras, estas ideas aún estaban basadas en las Escrituras y surgieron de comunidades e individuos que estaban bien versados en las Escrituras mismas. Decir que la interpretación de la Biblia por parte de un laico promedio debería estar por encima de las interpretaciones de figuras eclesiásticas experimentadas, eruditas y respetadas era absurdo para muchas personas ortodoxas. Los protestantes también diferían de los ortodoxos en muchos otros temas teológicos. Algunas diferencias, como su negativa a dar la comunión a los infantes, provenían de la enseñanza católica y eran inaceptables para los ortodoxos. Varias creencias protestantes que enfurecían a los católicos también eran igualmente ofensivas para las creencias ortodoxas. El rechazo del monasticismo era un ejemplo notable. Incluso sobre la Eucaristía, los protestantes no estaban de acuerdo entre ellos, pero la enseñanza ortodoxa aún no coincidía ni con el enfoque luterano ni con el reformado. Además, al igual que los católicos, la Iglesia Ortodoxa rechazó totalmente la postura protestante sobre la veneración de los santos y la Virgen María. Los protestantes respetaban a estas personas, pero consideraban que el trato que les daban los católicos y ortodoxos rozaba la idolatría. Sin embargo, los santos eran una parte fundamental de la religión para los cristianos ortodoxos. Los ortodoxos creían que los santos y la Virgen María podían actuar como intermediarios entre los fieles y Dios, una creencia tan antigua como la propia Iglesia. Que los protestantes condenaran esto como herejía era un ataque a la experiencia diaria del cristianismo ortodoxo, similar a que los protestantes exigieran que la gente empezara a trabajar los domingos o dejara de exhibir la cruz. Este ataque a una práctica diaria básica significaba que muchas personas ortodoxas comunes ni siquiera considerarían las ideas protestantes porque parecían tan incompatibles con su comprensión del cristianismo. Cualesquiera que fueran los acuerdos que tuvieran sobre los errores del papado, las diferencias teológicas entre protestantes y ortodoxos eran demasiado grandes para que pudieran cooperar. Simplemente nunca podría haber una unión oficial entre las iglesias protestantes y ortodoxas, y las creencias protestantes eran demasiado ajenas para los creyentes ortodoxos comunes como para inspirar una reforma desde abajo. Estructura política y eclesiástica. Además de la Iglesia y los laicos, también debemos considerar por qué los gobernantes ortodoxos y las autoridades políticas no adoptaron la reforma. La reforma protestante avanzó gracias al apoyo de personas poderosas. Los reyes y ministros encontraron que el protestantismo era útil para sus objetivos, y muchos impusieron la reforma a poblaciones que originalmente no la querían. Enrique VIII de Inglaterra se hizo protestante, como es bien sabido, por el tema de terminar su matrimonio con Catalina de Aragón. Enrique creía que el poder real debía ser absoluto dentro de su propio dominio, y rechazó la autoridad del Papa para tener la última palabra en asuntos religiosos como la anulación de su matrimonio.
Así que se nombró a sí mismo jefe de la Iglesia después de romper con Roma en 1534. Sus sucesores, especialmente su hija Isabel, estuvieron motivados para continuar la reforma, en parte por una auténtica creencia protestante y también por su valor político y económico. La masiva confiscación de tierras de la Iglesia por parte de la corona y la protección de Inglaterra contra la influencia católica extranjera, especialmente de España, aseguraron que la reforma protestante echara raíces con el pleno apoyo del gobierno. Las acciones de Enrique fueron el resultado de siglos de conflicto entre el Papa y los reyes ingleses sobre los límites del poder de cada uno. Un conflicto que se había repetido una y otra vez en la Europa medieval. No ocurría lo mismo con los gobernantes ortodoxos. En primer lugar, la estructura regional de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Esa estructura significaba que la relación entre la Iglesia y el poder real estaba mucho más inclinada a favor del monarca. Igualmente importante, la ortodoxia seguía siendo jerárquica, con obispos y patriarcas, y Constantinopla tenía una primacía de honor como el primero entre iguales. Pero a diferencia del papado, no existía un solo cargo con autoridad universal para imponer doctrina o disciplina en cada iglesia ortodoxa. Eso significaba que no había una sola Roma que derrocar y ninguna reforma única que pudiera transformar instantáneamente todo el mundo ortodoxo. A diferencia de Occidente, no existía un cargo similar al del Papa dentro de la ortodoxia que un movimiento de reforma pudiera derrocar para remodelar instantáneamente toda la iglesia. Por ejemplo, el zar Iván IV tenía el poder de nombrar y destituir a las principales figuras de la iglesia y consideraba a la iglesia una herramienta útil para unificar Rusia bajo su gobierno como su primer zar. Las grandes disputas sobre dónde terminaba la autoridad real y comenzaba la autoridad de la iglesia, que habían llevado a gobernantes como Enrique a abrazar el protestantismo, no existían de la misma manera para Iván. La reacción del zar ante la reforma protestante fue abrumadoramente negativa. Veía a los protestantes como radicales peligrosos que promovían la inmoralidad y socavaban a la iglesia. Aunque no sentía aprecio por el Papa, pensaba que el rechazo del protestantismo a la tradición eclesiástica y otras reformas radicales representaban una amenaza directa para la Iglesia ortodoxa y, por extensión, su propio país. También reconocía que la reforma había traído inestabilidad y revueltas a otras potencias europeas. No había manera de que pudiera invitar esas mismas fuerzas a su propio país. Preocupaciones similares sobre el efecto desestabilizador del protestantismo eran compartidas por otros gobernantes ortodoxos. En lugar de abrazar la reforma como una herramienta para expandir su propio poder, los gobernantes ortodoxos se mantuvieron firmes en su apoyo a la Iglesia ortodoxa y su poder estabilizador. Cirilo de Constantinopla. A pesar de todo lo que hemos mencionado, hubo un intento serio de introducir la reforma en la Iglesia ortodoxa. El patriarca Cirilo Lucaris de Constantinopla había estudiado en Italia y estaba familiarizado con las creencias protestantes antes de su nombramiento en 1620. En 1629 publicó su libro, Confesión de Fe, donde expuso una teología que era distintivamente calvinista. Algunos contemporáneos ortodoxos y escritores posteriores incluso argumentaron que el texto no era realmente suyo, pero, en cualquier caso, se convirtió en el detonante para una gran condena de la teología calvinista. Aceptaba ideas protestantes como sola fide e ideas calvinistas de la predestinación. La reacción fue inmediata e intensa. Para muchos cristianos ortodoxos, este intento de fusionar su tradición con ideas protestantes era herético. Cirilo fue pronto depuesto, aunque sería restaurado y depuesto varias veces después, y enfrentó críticas intensas por sus creencias hasta su exilio final y ejecución en 1638. El patriarca de Jerusalén, Dositeo II, escribió una dura reprimenda contra la confesión de Cirilo. En 1672, convocó el Sínodo de Jerusalén para reafirmar las creencias ortodoxas y rechazar oficialmente la teología de Cirilo. Las creencias protestantes fundamentales de sola escritura y sola fide fueron señaladas específicamente como falsas, y se reafirmaron las posturas ortodoxas sobre rituales como la Eucaristía.
El sínodo marcó el rechazo más claro y significativo de la Iglesia Ortodoxa Oriental a la Reforma Protestante y sigue siendo uno de los sínodos más importantes en la historia ortodoxa. Al final, la Reforma nunca obtuvo apoyo en la Iglesia Ortodoxa. Cualquier punto en común que tuvieran al criticar al Papa, los protestantes y los ortodoxos eran demasiado diferentes en sus creencias como para unirse oficialmente alguna vez. La Reforma no atrajo a la gente común ni a los gobernantes en el mundo ortodoxo como lo hizo en Europa Occidental, y nunca logró el apoyo que necesitaba para reformar la Iglesia desde fuera de ella. La única vez que lo hizo fue completamente reprimido por las autoridades ortodoxas, y a pocos les importó su desaparición. La Iglesia Ortodoxa permanecería sin verse afectada por los cambios que sacudieron a su vecina católica.